un hueso interno que es la tibia, un hueso externo que es el peroneo. ¿Está bien? Y luego vimos que hay una membrana interósea. Y luego vemos que hay una piel, hay un tejido subcutáneo y que hay una fase profunda que va dando toda la vuelta, toda tabique intermuscular anterior, tabique intermuscular posterior que está todo del lado, y una aponeuroma tibial profunda que viene siendo acá para un compartimiento alato, anterior, lateral y dorsal. ¿Está bien? Un dorsal profundo y un dorsal superficial. En este dorsal profundo tenemos un músculo para la tibia, flexor tibial de los dedos, un músculo para el peroneo, flexor peroneo del dedo gordo, y entre los dos tibial posterior. En la parte de afuera, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo. ¿Sí? En la parte de adelante, IXP, tibial, extensor del dedo gordo, extensor de los dedos, peroneo anterior, y aquí sóleo, un puntito plantar delgado y los gemelos. ¿Está bien? Ahora vamos a convertir ahora todo esto en los músculos. Pasa la que sigue. Aquí. Ahí lo vamos a ver. Peroneo anterior. Peroneo anterior. Entonces ahorita lo convertimos esto ya con los músculos. Aquí está. Ya se puede. Allá. Ya acá aparece una tortuga. ¿Está bien? Soniditos, una es de las tortuganillas. Entonces aquí tenemos un compartimento anterior, un compartimento lateral, un compartimento posterior profundo y un compartimento posterior superficial. En el compartimento posterior superficial tienen ustedes este músculo grande que es el sóleo y tienen a esos gemelos y a este chiquitito plantar delgado, tendón de plantar delgado. Y hablamos de un cuádriceps flexural cuando está gem. Y hablamos también de la soga cuando no existe este y está sóleo y gastrocnemios como tríceps urálgicos. Vimos también que existe aquí una membrana interósea, vimos una aponeuroma tibial profunda, vimos un tabique intermuscular anterior, un tabique intermuscular posterior. Y en el grupo externo entre los peroneos vimos que había el ciático, que salía desde el agüero ciático mayor, que fue lo último que vimos ayer, donde estaba pipilius y recoquá, en donde el ciático sale por debajo del piriforme y luego pasa por encima del gémino superior, detrás del obturador, detrás del gémino inferior, detrás de quién? Del serrato. ¿Qué sigue el serrato? ¿Qué es serrato? Aductor, no, cuadrado plural, y luego más abajo, aductor mayor cubierto por bíceps. Pero ¿qué pasa cuando este nervio llega al hueco popliteo? Se divide en un nervio que va por fuera, peroneo, y otro nervio que va por dentro, tibial. Al peroneo se llama ciático bolito externo, al tibial se llama ciático bolito interno. Al peroneo es como de dos ramas, rodea el cuello del peroneo y de una rama superficial que baja como músculo cutáneo, que es esta, ¿correcto? Y luego viene la parte anterior, que es este nervio tibial anterior o peroneo profundo. Y luego vemos que en la parte de atrás viene el tibial posterior, que viene siendo el que va a irrigar, a inervar a los dos planos, flex y soplaqueno. ¿Sí? Esto nada más era como para recordar un poquito lo de ella. Pasa a la que sigue. Cuando entramos a la parte del pie, entramos a la parte distal del esqueleto del miembro inferior. A diferencia de la mano, en esto es un hueso menos. Porque si en el carpo son 8 huesos, en el tarso son 7 huesos. ¿Está bien? Todos ellos tienen algo en común, tienen forma de hexaedro, tienen 6 caras. Y por ejemplo, agarramos este hueso que es el astrágalo, tiene cara anterior, tiene cara posterior, cara medial, cara lateral, la cara superior y la cara inferior que se articula con el hueso que acerca al cráneo. Cada uno de ellos tiene algo particular. Pero vamos a hablar de lo más importante para que entiendan ustedes la mecánica del pie. ¿Este hueso es más grande o más pequeño que este? Pequeño. Sin embargo, su extremo anterior es exactamente al mismo nivel de ambos huesos. Eso significa que el calcáneo es grande, pero más en sentido posterior, y aquí el extremo anterior está igual que el extremo anterior del astrágalo. ¿Con quién se va a articular hacia adelante el astrágalo? Cuboide. Con el hueso navicular o escafoide. ¿Con quién se va a articular el calcáneo? Con el cuboide. Con el cuboide.
mientras que el astrágalo se proyecta hacia adelante y adentro, que es sumamente importante para entender la mecánica del pie, y el calcáneo se proyecta hacia adelante y afuera, ambos terminan al mismo nivel, que es la zona media del tarso, para articularse con la cara posterior del cuboides y del escafoides respectivamente. Cuboides con calcáneo y escafoides con el astrágalo. Esta articulación que está acá, por estar en medio del tarso, se llama medio tarsiana de Chopard. ¿Lo apuntan? Articulación medio tarsiana de Chopard. Esta articulación medio tarsiana de Chopard, ¿está bien? Se llama así porque está en medio del tarso. Está entre el extremo anterior del astrágalo y del calcáneo con la parte posterior del escafoides y el cuboides. ¿Ya quedó? La articulación medio tarsiana de Chopard es una articulación que está en la parte media del tarso, ¿sí? Ocurre entre la parte anterior del astrágalo y del calcáneo con la parte posterior del escafoides y el cuboides. Entonces, si nos fijamos acá, esto que está acá, ¿qué hueso es? Y luego aquí, y aquí. Entonces, esa oblicuidad que tiene el astrágalo hacia adelante y adentro nos envía al arco longitudinal interno del pie, allí, arco longitudinal interno, como también el calcáneo que se proyecta hacia adelante y afuera nos dirige al arco longitudinal externo, ale, como Alejandra, ¿está bien? Entonces, hay arco interno y un arco externo, arco longitudinal interno y arco longitudinal externo, ¿está bien? En donde los componentes están fáciles de entender. Veamos cómo está. Esto se articula con este y este se articula con esos dos, y de aquí la parte que apoyamos al estar de pie es la parte más baja y posterior del calcáneo, y adelante lo que se apoya es la cabeza del metatarso, ¿correcto? Ellos son los puntos que van de un arco hasta que termina el arco, y el otro punto de un arco hasta donde termina el otro arco. Es decir, que el soporte posterior lo hace el calcáneo y el soporte anterior la cabeza del metatarso. ¿Cuántos metatarsianos son? Sí. ¿Ok? Entonces hay dos arcos facilitos de entender. Este, uno, dos, y estos dos que van para acá abajo. Y estos normalmente van a formar el arco longitudinal externo. ¿Cuáles son? Calcáneo, cuboides y dos metatarsianos 4 y 5. Y el mnemoteico dice calcudome. Calcudome, calcáneo, cuboides, dos metatarsianos 4 y 5. Ese es el mnemoteico, calcudome. Pregúntale a Isabela, ¿estás apuntando? ¿O luego lo copias? A ver, Samira, ¿qué entendiste del arco longitudinal externo? Que está formado por el cuboide, el calcáneo y los dos metatarsianos, que es el 4 y el 5. Muy bien, es el arco longitudinal externo, pero si nos fijamos, ¿quién se articula del calcáneo? Por arriba, el astrágalo por delante, el escafoides, y el escafoides por delante, con las tres primeras cuñas. Entonces el mnemoteico dice cae, calcáneo, astrágalo, escafoides, cunetre, cuñas y tres primeras metatarsianas, arco longitudinal interno. El arco longitudinal interno dice CAE, cae, calcáneo, astrágalo, escafoides, cunetre, cuñas, tres primeras metatarsianas. Arco longitudinal interno o medial. Son las cuñas. Las cuñas, aquí están. 1, 2 y 3 cuñas. El arco longitudinal interno es cae, calcáneo, astrágalo, escafoides, cunetres, cuñas y tres primeros metatarsianos. ¿Ya? Las cuñas son como los aductores. ¿Cuántos eran? 3. ¿Cuáles son los aductores? Segundo y mayor. Ajá. Entonces el primero era el largo mediano, el segundo el menor y el tercero el mayor. El primero
es la mayor, el segundo es la menor y la tercera es en intermedio en tamaño. ¿Correcto? Primera cuña, segunda cuña y tercera cuña desde el dedo gordo hacia el dedo pequeño. ¿Está bien? Esas cuñas, ¿con quién se articulan hacia atrás? Con el escafoides. Por lo tanto, el escafoide, su cara anterior, tendrá 3 carillas para la primera, segunda y tercera cuña. ¿Y con qué se articula hacia atrás el hueso navicular? Entonces la cara posterior será cóncava para recibir a la cabeza del astrágalo. Desde el punto de vista estructural, esta es una enartrosis porque es una cabeza que entra a una concavidad de la cara posterior, no con las funciones que tiene una enartrosis esférica, pero estructuralmente es una enartrosis. ¿Está bien? Ahora bien, este hueso navicular presenta un tubérculo aquí donde va a ir el tibial anterior, ¿sí? Y luego hacia afuera tiene una carilla que recibe normalmente a lo que es el cuboides, una carilla para articularse con el cuboides. El cuboides hacia atrás se va a articular con este calcáneo, pero hacia adelante con el cuarto y quinto metatarsianos. Entonces vamos a tener la planta de nuestro pie presenta 2 arcos para su estudio. Y los puntos de soporte son posterior, el calcáneo, y anterior, la cabeza del metatarso. El arco longitudinal interno, ALI, y el arco longitudinal externo, ALE, están formados por el externo calcudomen, calcáneo, cuboides, 2 metatarsianos, cuarto y quinto, y el arco longitudinal interno cae cunetre, calcáneo, astrágalo, escafoides, cuneas, 3 primeros metatarsianos. ¿Está bien? Y hay un arco transverso del pie, vamos a ver cuál es, desde aquí hasta acá, o sea, toda esta parte es lo que va a formar por abajo el arco transverso del pie. ¿Está bien? ¿Quiénes participan? Participa el escafoides, participa las cuñas, ya está gastando el estas cuñas y esta parte que es el cuboides, el mnemoteico dice escupú, como la paloma, ¿verdad? Escupú, escafoides, cuboides, cuñas. Y metasin son 5 metatarsianos. ¿Está bien?